Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos iniciando otra semana, la última semana de julio. Qué rápido se está pasando el tiempo. Cuando somos bendecidos, cuando estamos a gusto, cuando estamos contentos con las obras del Señor, siempre se nos hace poco todo y damos gracias a Dios. Vamos a orar para darles al Señor la gratitud. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Estamos iniciando, Señor, esta última semana de julio, sabiendo que tienes grandes cosas para nuestra vida. Te damos gracias por el culto de ayer, que fuimos tan bendecidos, que sentimos tu presencia, que fuimos bendecidos por tu Espíritu, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues estamos ahora aquí en Romanos. Me equivoqué y lo puse en Juan porque la costumbre de estar estudiando Juan. Pero estamos en Romanos capítulo 1. En el versículo 8 dice, primeramente, fíjense qué palabra tan preciosa usa Pablo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjense qué palabra tan fuerte. Voy a volverlo a leer. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué precioso que la fe de los romanos se divulgaba por todo el mundo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nunca había visitado Roma. Pablo nunca había conocido a los romanos, pero los romanos estaban en el corazón de Pablo. Nunca los había visto, pero él tenía un anhelo de escribirles, un anhelo de contarles todo lo que estaba pasando. ¿Cómo podría alcanzar a expresarles el propósito de su carta? ¿Cómo podría Pablo despertar el interés en ellos? Y es lo mismo que tú y yo tenemos que pensar. ¿Cómo puedo despertar el interés en la gente en que le voy a compartir del Señor? Que despierten a ese interés, que despierten y que lean la palabra de Dios, que busquen la palabra de Dios. Pablo estaba viendo cómo podía él despertar el deseo de los romanos para que lean la carta y la reciban. Entonces, este es el tema de este pasaje. Pablo quería que los creyentes romanos supieran del gran interés que él tenía en ellos. La gente debe de saber que tú y yo tenemos interés en ellos. Interés si están enfermos, sin interés si no conocen al Señor. Que se muestre el interés. La iglesia de Roma era una gran iglesia, tan grande que Pablo daba siempre gracias a Dios por la iglesia. La palabra siempre muestra que la iglesia tenía un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Y esto es importante, porque Pablo, como les digo, nunca había estado en esa iglesia, solamente lo que los habían ido y venían y le contaban. Pablo conoció Roma ya casi al final de su vida, cuando fue enviado a que el César lo juzgara, pero no en tiempo que está escribiendo esta carta. No conocía personalmente a la iglesia, solo lo conocía por lo que alguien le había platicado acerca de ella. El testimonio que la iglesia daba acerca de Cristo era tan poderosa que se hablaba de ellos a través de toda la tierra. Tenían un testimonio fenomenal y por donde quiera que viajaba, Pablo oía del poder de Dios en la iglesia de Roma. ¿Qué era lo que daba tanta fortaleza en la iglesia de Roma? Tenemos dos cosas muy importantes que puede sacar de las Escrituras. Primero, los creyentes romanos
llevaban su vida pura en medio de una sociedad inmoral, una sociedad baja e injusta. Los ciudadanos de Roma eran conocidos por su inmoralidad, por su carnalidad, por su borrachera, por su disolución, glotonería, extravagancias, venalidades, materialismo, avaricia, egoísmo, libertinaje, desenfreno, idolatría, orgullo, pecado y corrupción. No obstante, los creyentes estaban firmes en Cristo, llevando vidas puras. Hermanos, es tan importante nuestro testimonio. Es tan importante que nosotros vivamos vidas santas, agradables a Dios. Es tan importante que la gente vea que los cristianos llevamos una vida libre de pecado, que nos congregamos, que amamos, que oramos, que buscamos el bien de la gente. La segunda cosa es que los creyentes romanos estaban sirviendo a Cristo y trabajando diligentemente para el Señor. Donde quiera que estuviera, en su país o en el extranjero, ellos predicaban a Cristo, ministraban a la gente, tanto que algunos de ellos eran conocidos de nombre en todo el mundo. Parece que Pablo mismo se había encontrado con algunos romanos, algunos de ellos mientras viajaba y ministraba, para que su lista de creyentes para que veamos la lista ahí. La iglesia de Roma permanece como un testimonio para cada iglesia. No importaba cuán inmoral o contaminada o corrupta sea su sociedad, ellos se mantenían firmes buscando al Señor. Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros también vivimos en una ciudad, en una cultura corrupta, idólatra, con borracheras, con suicidios, con abortos, con robos, con secuestros. Y todos los días vemos, y otros que no sabemos, de jóvenes, de personas, de que son secuestradas, de niños. Pero ellos se mantenían firmes en su vida. Y tú y yo tenemos que mantenernos. Dice en Romanos capítulo 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es tan importante, mis amados, es tan importante nuestro testimonio. Es tan importante nuestro testimonio. Dice Primera de Juan 2:15 al 16, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que no importa en qué cultura vivimos, no importa en dónde estemos, no importa en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, con tu familia, no importa si ellos se emborrachan, tú tienes que dar un testimonio. No importa todas las malas palabras que se dicen, tú y yo tenemos que dar un testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. En 2 de Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No podemos salir de la cultura. Dice, por lo cual salir del medio de ellos. Apártense. Es lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios. Apártense de la contaminación. Apártense de los falsos cristianos. Apártense de todo lo que contamina nuestro corazón.
Tenemos que tener un testimonio, amados. Tenemos que dar un testimonio de que buscamos al Señor, de que somos cristianos, de que hemos sido apartados para Él, que hemos sido apartados para Él. Ese es nuestro trabajo, dar testimonio de Jesús, dar testimonio del Espíritu Santo, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Nosotros ahora somos nuevas criaturas, como estudiábamos ayer en el culto, y nos ha encomendado el Señor a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y tenemos que hablarle a otros del Señor, pero tenemos que tener un testimonio. Si tenemos un mal testimonio, ¿cómo podemos hablarle a la gente de lo que Cristo hace? Tenemos que ser de buen testimonio, de buen testimonio. La segunda cosa es que toda la iglesia y cada creyente debe tener un testimonio firme, tan poderoso de Él en todo lugar, en todo lugar. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que testificaste? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a los pies de Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de tu testimonio y dijiste cómo encontraste a Jesús? ¿Cómo era tu vida antes y cómo es ahora? Tenemos que tener un testimonio firme, fuerte, un testimonio que hable del amor de Dios. Un testimonio fuerte, mis amados. Dice en Hechos 16:2, y daban buen testimonio de él, hablando de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ellos decían, Timoteo es un joven santo, es un joven que busca al Señor, es un joven que sirve al Señor, es un joven que da testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestra familia? ¿Cómo está nuestro testimonio con los vecinos? ¿Cómo está nuestro testimonio con los de la iglesia? ¿Creen realmente que somos nacidos de nuevo? ¿Cree la gente que realmente somos cristianos o que aparentamos? Que no hemos dejado cosas que nos estorban. Tenemos que dar ese buen testimonio. Fíjense cómo dice en Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense lo que dice Pablo ahí en Romanos. Porque vuestra obediencia ha sido notoria a todos. La gente tiene que notar que obedecemos a Cristo. Dice Pablo, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Tenemos que dar ese testimonio, mis amados. Dice en Hebreos 11:2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es por fe, es buscando al Espíritu Santo, que pueda el Espíritu Santo producir en nosotros un buen fruto, que pueda producir amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, que pueda producir en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has hablado. Te damos gracias, Señor, y queremos ser luz y testimonio para otros. Queremos ser luz, Señor, para los que no te conocen. Que al ver nuestra vida deseen, Señor, conocerte a ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Quiero invitarte a que pongas compartir para que tus contactos puedan escuchar el mensaje, para que puedas dar testimonio a través de tus redes de lo que estás conociendo y aprendiendo. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde,
Cristo les ama y yo también.